Hola, muy buenas a todos y muy buenos días. Hoy amanecemos bastante bien en el programa. Pues bien, tenemos aquí al grandísimo Ezequiel Vistoletti, politólogo, profesor de Relaciones Internacionales en Berlín y director de DMP, Desmontando mitos de la política. Pues bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos tenido una semana entre Alemania y Estados Unidos que se viene un poquito agitada. Hola José, hola a tu ¿Qué tal? audiencia. Todo muy bien por aquí, por Berlín. Una mañana gris, como prácticamente todas las mañanas aquí. Sí, aquí igual. Y todavía un poco conmocionado, sinceramente, tras lo sucedido ayer a la noche en Washington, en la Casa Blanca. Un hecho verdaderamente sin Así es. precedentes. Este regaño, esta disputa frente a los medios del mundo en la Casa Blanca entre Trump y Vance por un lado y Zelensky por el otro, algo nunca visto. Sí, hemos tenido un enfrentamiento que, en fin, podemos catalogar de lamentable por parte de Ucrania. En este caso, ya veíamos cómo la embajadora de Ucrania en los Estados Unidos se echaba pues, prácticamente las manos a la cabeza, concretamente por el teatro que se había montado allí. Básicamente eran dos padres echando la regañina a sus propios hijos, a su hijo en este caso. Sí, sí, efectivamente. Por cierto, la escalada, por llamarla de alguna manera, comenzó por la actitud desafiante de Zelensky. En esas conferencias, por lo general, responden diplomáticamente las preguntas de la prensa y después de una intervención del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, Zelensky, en una suerte de avivada, lo llamaríamos en Argentina, ¿no? De un movimiento uy, qué vivo yo, respondió él mismo a la intervención de J.D. Vance con, sí, J.D. Vance, bueno, entonces quisiera una pregunta. Él mismo realizó una pregunta desafiante a J.D. Vance, de alguna manera caricaturizándolo y con cierta ironía, y eso generó a partir de ahí una escalada fuera de control en la cual nunca, pero nunca Zelensky abandonó la disputa cuando en realidad él en la Casa Blanca aparecía ahí en la búsqueda de un salvavidas, ¿sí? Completamente a disposición de los designios de la Casa Blanca. Entonces, poco conveniente para su posición y para él personalmente comenzar una disputa con su patrón, con su amo, y más aún si la supervivencia militar de Ucrania y la suya política y personal también, básicamente aparecen dependientes de la decisión de Estados Unidos, pero no retrocedió en esta discusión y la situación fue generando una escalada en la cual finalmente el presidente determinó la expulsión el presidente estadounidense, Trump, determinó la expulsión de Zelensky de la Casa Blanca, la interrupción de la reunión y de la conferencia de prensa, y todo esto a la vista de todo el mundo y a los gritos incluso. Una cosa, José, nunca vista, no solamente nunca vista en mis años como analista geopolítico, sino tampoco nunca leída, nunca una situación así en ningún libro de historia del siglo XX o del siglo XIX. Bueno, esa es la descripción de lo visto ahí. Después, si querés, José, podemos también realizar un análisis sobre las connotaciones de esto, las consecuencias. A partir de ahora, un montón de cosas, un montón de consecuencias y de situaciones como producto de esta ruptura, esta explosión, aunque es cierto también que
muchos vaticinábamos tarde o temprano una ruptura de este tipo, no naturalmente tan cinematográfica, eso seguro que no. Sí, claramente es que son los defectos en este caso de tener la información y del movimiento del mundo a tiempo real. Preparamos un programa, al día siguiente pasa una cosa de igual o de mayor relevancia y pues tenemos que meter estos encontronazos, aunque el programa esté orientado hacia otro tema, pero como bien sabes, Ezequiel, toda la geopolítica está interconectado y más con el proceso de globalización. Es decir, lo que ocurre en Alemania, lo que ocurre en Francia, tiene su impacto en los Estados Unidos, e incluso viceversa. Lo que tiene impacto en los Estados Unidos tiene su impacto en los diferentes países europeos. Y ahora, hablando del mundo, en este caso, hablando un poco de ciertos resultados, te voy a compartir aquí los resultados electorales que, en fin, tuvieron los últimos comicios en Alemania. Vamos directamente con la página de Televisión Española, donde podemos ver unos resultados que hay algunos que se venían vaticinando, ¿no? Sobre todo a partir de en fin, la deplorable gestión del histórico SPD en Alemania, donde hemos visto que ha tenido el peor resultado de las de elecciones, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Em, primera observación sobre los resultados. En términos generales, acompañaron las predicciones de las encuestas, con un primer lugar para la democracia cristiana, pero en términos históricos una elección regular. Recordemos que la democracia cristiana en el pasado podía tranquilamente en Alemania redondear los 40 o incluso los 45 puntos, ya no más. En segundo lugar, una muy buena elección de la Alianza para Alemania, algo muy significativo, pero también predicho por las encuestas, muy significativo por el carácter disruptivo de este partido y por el rechazo de los partidos del sistema político estructurado, convencional, histórico de Alemania a la AfD. ¿Sí? Lo rechazan por su supuesto carácter de extrema derecha, por sus posiciones supuestamente extremas y radicales, incluso lo presentan como el antecedente a la fascistización de Alemania o lo presentan incluso como una situación similar a la sucedida en Alemania antes del ascenso o antes de la llegada del nazismo al poder. Por eso lo disruptivo de esta muy buena elección, si esa caracterización representa una caracterización eh, cierta o no, bueno, lo podemos después podemos deliberar al respecto sin problemas, pero así lo presentan los medios y así responde ante la AfD el sistema político alemán de toda la vida. Por eso lo significativo de este segundo lugar, aunque una vez más predicho en las encuestas. La socialdemocracia con la peor elección en su historia, una elección lamentable. Los verdes con una mala elección, aunque considerando el desastre de su gobierno, a mí me maravilla que el 12% de los votantes alemanes todavía acompañe a los verdes, una cosa verdaderamente increíble, por sobre todas las cosas porque el Partido de los Verdes, desde su surgimiento en los años 80 hasta ahora, toda la vida como bandera política presentaba el pacifismo, ¿sí? Lo podemos caracterizar originalmente al Partido de los Verdes como un partido hippie, pacifista, ecologista, en esa línea, y que desde el comienzo de la guerra en Ucrania haya metamorfoseado en un partido de la guerra más belicista que todo el resto, esto verdaderamente genera estupefacción.
de muchachones con el pelo largo, vincha y fumando marihuana, a esos mismos muchachones vestidos de soldado y con un rifle en las manos en poco menos de unos días. Es el cambio de el perfil de este partido y aún así lo acompañaron el 12% de los votantes. Esto en parte también responde a una característica muy propia de los alemanes en general, de la cultura política alemana en cuanto a su conservadurismo. No un conservadurismo en el sentido de la orientación política necesariamente, sino a la perseverancia en el apoyo a un partido. Los alemanes, si un alemán determina en algún momento, a partir de un cierto momento, que acompaña a determinado partido con su voto, que participa en el espacio de ideas de un partido, bueno, difícilmente vaya a abandonar ese espacio a pesar de cambios como este, de un partido hippie a un partido guerrerista, en cuestión de meses, ¿sí? Y bueno, el conservadurismo en la permanencia del voto evidentemente determinó este 12%, una mala elección, pero aún así no tan mala como la de la socialdemocracia. Y recordemos que ambos partidos participaban o participan todavía en la alianza de gobierno. El gobierno actual todavía aparece en funciones a la espera de la formación de un nuevo gobierno. Finalmente, la noticia del partido conocido como Die Linke, literalmente la izquierda, un partido considerado muerto hasta hace poco porque de él descendió, protagonizó una escisión en el último año y de una de sus principales lideresas, Sarah Wagenknecht, comenzó un nuevo partido con una posición antibelicista, ¿sí? Pero no desde la derecha como la AfD, sino desde la izquierda, ¿sí? Y en su momento ese nuevo partido generó muchas expectativas. De hecho, en su primer año, un partido llamado Alianza Sarah Wagenknecht, con el nombre de su principal candidata, su lideresa, hasta hace no mucho tiempo, parlamentaria precisamente de este partido, la izquierda. Bueno, por esta decisión, el partido Die Linke prácticamente había desaparecido en las encuestas, pero a partir de una muy buena campaña y de una serie de hechos fortuitos durante los últimos meses, pudo, sobre el final de la campaña, generar un aumento de sus perspectivas de voto, mientras que la escisión comandada por Sarah Wagenknecht, por el contrario, descendió de un 8 a un 5, más o menos, y la izquierda, por el contrario, de 4 puntos y la virtual desaparición pudo protagonizar un aumento de votos hasta el 8%, más o menos, en los votos. Para presentar esto más en detalle, el porqué de esta muy buena elección de la izquierda tradicional y la no tan buena elección de la alianza Sarah Wagenknecht, aunque lo contextualizo un poquito, esto de no tan buena elección, la alianza Sarah Wagenknecht en su primer año de gobierno realizó muy buenas elecciones, apenas creada como partido en las elecciones europeas y en 2 elecciones provinciales en provincias del este. Y si hubiera redondeado los 5 puntos, lo cual no pudo por prácticamente nada, generó 4,97% de los votos, y en Alemania la Constitución establece un piso de 5% para el ingreso al Parlamento, ¿sí? Este piso fue establecido con el objetivo de que los pequeños partidos no pudieran participar porque, bueno, en la historia alemana, un pequeño partido comandado por un señor de bigotitos comenzó con muy poquitos puntos porcentuales, pero con representación en el Parlamento. Eso determinó que a partir de esa plataforma pudiera realizar la difusión de sus ideas. Estoy obviamente referenciando al Partido Nacional Socialista, al nazismo. Entonces, para eso esta
este piso mínimo del 5%, el cual generó una situación muy injusta en este caso al rechazar la participación de un partido con 4,97 puntos obtenidos. Y si hubiera, por cierto, la Alianza Sarah-Wagenknecht podido redondear ese 5%, por primera vez en la historia política alemana, un partido habría realizado el ingreso al Parlamento Federal en su primer año desde su formación. No pudo por muy poquito, muchos lo caracterizaron como un desastre, pero en realidad, bueno, si lo contextualizamos, no tanto, ¿sí? No tanto. Pero bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué la Alianza Sarah-Wagenknecht finalmente retrocedió y la izquierda generó este avance? Bueno, porque en los últimos meses de campaña, el centro de los debates protagonizó un giro, ¿sí? El tema, la agenda, protagonizó un cambio, el clivaje, así lo llaman en la ciencia política, los clivajes, los puntos de discusión, realizaron un giro desde la discusión sobre la guerra sí o guerra no, más apoyo militar a Ucrania o no, el punto fuerte de la alianza Sarah-Wagenknecht, hacia el tema de la migración. ¿Y a qué respondió esto? Básicamente a que en los últimos meses fueron perpetrados en Alemania 3 o 4 ataques verdaderamente horripilantes, terribles, contra gente del común, contra población civil. En un caso, una persona con su auto acometió a un grupo de personas asistiendo a un mercado navideño, ¿sí? Bueno, aceleró contra la masa, básicamente, y generó un desastre. Y después, por ahí recuerdo también otros 3 casos de ataques de peticionantes de asilo provenientes de Afganistán y de Siria, atacando con cuchillos, con un cuchillo en cada uno de estos casos, a niños, nada más y nada menos, niños en un parque o sí, en la vía pública. Y bueno, esto determinó la muerte no solamente de algunos niños, sino incluso de los adultos en defensa, bueno, respondiendo a este ataque. Esto generó una ola de indignación, incluso una reforma relativa a algunos procesos de aceptación o rechazo de los peticionantes de asilo. Esta reforma en cuestión, sucedida inmediatamente después de estos ataques y como resultado del enojo de la sociedad alemana contra esta situación, bueno, esto generó la aprobación de una ley inicialmente introducida por la AfD al Parlamento y finalmente aprobada con el apoyo de la democracia cristiana también, por primera vez desde la creación de la AfD. ¿Por qué? Porque todos los proyectos presentados por la AfD sistemáticamente hasta aquí habían sido rechazados por los partidos del sistema político alemán como una suerte de, ellos lo llaman, un cordón sanitario, ¿sí? Entonces, como el partido AfD representaría el nazismo naciente, todos los partidos rechazaban históricamente, por lo menos hasta aquí en los 15, no recuerdo exactamente cuántos años de historia, más o menos 15 años de historia de la AfD, rechazaban sus proyectos. Y por primera vez aquí la democracia cristiana, el partido ahora ganador, acompañó este proyecto, generaron una ley a partir de este proyecto y eso desencadenó inmediatamente una reacción en toda Alemania por la ruptura de este supuesto cordón sanitario. Entonces, todos los restantes partidos del espectro político, incluida parte de la democracia cristiana, ¿sí?, comenzaron a realizar manifestaciones por el peligro del ascenso de la AfD y demás. ¿Y quién protagonizó como fuerza política más importante o quizás más dura en esta línea contra la AfD? La izquierda. Entonces, la izquierda apareció a la cabeza de esas protestas por la rotura del cordón sanitario
y por eso en los últimos meses protagonizó una subida en las encuestas y por el contrario, la alianza Sara Wagenknecht no solamente con el centro de su programa en la cuestión de la guerra, sino incluso también acompañó con su voto la propuesta de la AfD, la alianza Sara Wagenknecht, una fuerza de izquierda, pero con respecto a la migración, con una posición crítica, ¿sí? En ese sentido, con esta doble postura de esa alianza. Bueno, y entonces descendió en las encuestas. Esto generó este salto, este cambio de que la izquierda en los últimos meses para arriba y la alianza Sara Wagenknecht para abajo y finalmente excluida. Y por cierto, y redondeo acá la larga respuesta, José, mil disculpas por la extensión, el hecho de que finalmente la alianza Sara Wagenknecht no haya podido redondear el 5% y por ende no esté representada en el Parlamento, determinó que aparecieran más asientos disponibles para la repartición de las bancas, de los asientos, entre las fuerzas políticas con más del 5%. Y eso generó un aumento de las bancas obtenidas por la socialdemocracia y que a partir de ahí pudieran, de aquí en adelante, la democracia cristiana y la socialdemocracia realizar una alianza de gobierno sin la necesidad de un tercer partido, ¿sí? Si la alianza Sara Wagenknecht hubiera redondeado el 5% y participase en el Parlamento con alrededor de 35 curules, 35 asientos, eso habría generado con ese 5%, entonces la democracia cristiana no podría realizar una alianza con un solo partido. Debería llamar a un tercer partido, casi con seguridad a los verdes. Bueno, este no ingreso determinó el cambio de esta situación y vamos a presenciar de aquí en adelante, casi con seguridad, el comienzo de un gobierno de la gran coalición, como la llaman aquí, entre la democracia cristiana y la socialdemocracia. Sí, hemos pasado de hemos pasado del llamado gobierno semáforo al gobierno bicolor. Y como traducción, porque hay muchos de nuestros, nuestros seguidores en España que quizá no están muy familiarizados con la política alemana. Digamos que la CDU es el equivalente al PP en España, para que se haga una idea, que además, por cierto, fue el que financió para que existiera el llamado PP o la entonces Alianza Popular. Y el SPD en este caso sería el equivalente al PSOE, que por cierto también financió el PSOE en los 80 para que existiera. Y digamos que la AfD, aunque no es tampoco equivalente, pero para que ustedes me entiendan de una forma muy genérica, la AfD pues digamos que es el equivalente a Vox. Para que os hagáis una idea, aunque la AfD en mi opinión es un partido mucho más alternativo que Vox, puesto que sí tiene una línea propia en cuanto a la política exterior. Y desde luego sí de verdad ha estado bastante perseguido. Y desde mi punto de vista, la conclusión que yo saco de todo esto es que estamos asistiendo a una nueva transición, me refiero en el marco partitocrático europeo, homologable al que hubo a partir de la crisis de 2008. Recordemos que a partir de esa crisis pues empezaron a surgir por Europa una serie de partidos nuevos que venían un poco a llenar de aire fresco los parlamentos europeos, solo que en un sentido liberal progresista. Tenemos el ejemplo de Podemos en España o tenemos el ejemplo griego. Todos nos acordamos perfectamente. Y ahora pues viene perfectamente pues otro nuevo aliento, solo que por la parte liberal conservadora, y en este caso sería comandado por AfD, que desde mi punto de vista es en muy buena parte el gran ganador de estas elecciones, puesto que ha pasado, ha duplicado, es que ha duplicado los resultados y además se viene con una aspiración poco más de tenerlo en el foco de atención electoral. Pero hay una cosa que quiero recordar, y es una división que existe aún en Alemania, y es la siguiente. Es decir, esta división es de los resultados electorales
que ha habido en Alemania, los últimos. Y aquí podemos ver exactamente cómo parece que la antigua República Democrática Alemana, comandada por Erich Honecker, parece que sigue perviviendo en cierta mentalidad, porque eh, hay una división clara en Alemania, donde la parte azul correspondiente a AfD, curiosamente, es la que antes era la RDA y ahora vota masivamente a AfD. Esto tiene, desde ese punto de vista, tiene unas cuantas lecturas. Unas cuantas lecturas. Hay alguna que otra que no gusta mucho y es que directamente la AfD, en muy buena parte a esta parte, a la llamada Alemania del Este, ¿no? Que cuando cayó el muro de Berlín hay muchos que no se enteran aún, que surgió la llamada Ostalgie, la Ostalgie, que es la nostalgia de la antigua República Democrática Alemana, y es el sentimiento de seguridad. Había unos valores en dicha república prosoviética que, que en muy buena parte son los que defiende AfD, como es la familia, la nación política, los valores, y digamos que son algo que precisamente son antagónicos a los valores que se ha asentado desde que cayó el muro de Berlín, básicamente. Y esto diríamos que podría ser una muy buena lectura, pero un muy buen un motivo para que la llamada izquierda pues tomase algunos planteamientos de por qué esto ha podido darse así. Pero vemos, por ejemplo, Berlín, que ha votado masivamente a Die Linke. Esto, esto podríamos decir que persiste aún en la mentalidad alemana de que hay dos Alemanias, ¿no? Sí, la existencia de esta división aparece a las claras en este gráfico como en muchísimas, muchísimas otras cuestiones. Esto representa un hecho. Ahora, acá comienzan a partir de ahora las interpretaciones sobre el porqué de esto. ¿Cuál la interpretación de los alemanes occidentales? Los alemanes de la parte negra y azul abajo, por cierto, Baviera presenta un color azul porque en Baviera la democracia cristiana de color negro en realidad está representada por un partido hermano, también cristiano-demócrata, pero con otro nombre conocido como Unión Social Cristiana en lugar de Unión Democrático Cristiana, pero básicamente podría parecer tranquilamente de color negro lo mismo, ¿no? Como partido hermano de la democracia cristiana. Bueno, ¿cuál es la visión de estos no solo de estos Bundesländer, de estas provincias, sino incluso de los analistas políticos y de los medios, todos ellos en su gran mayoría dominados por la mentalidad de la Alemania occidental, la Alemania ganadora de la disputa contra la Alemania soviética en su momento? Bueno, desde ese lugar conceptualizan a los alemanes de la ex Alemania soviética como gente poco democrática, con menor formación, con tendencias autoritarias, un poco en la tónica de la visión y la interpretación de los alemanes occidentales de Rusia, ¿no? De los rusos como tontos, como brutos, como salvajes. Esa es la visión así de dura desde Occidente. ¿Cuál la visión, por lo general, desde el este, desde adentro de esas provincias ahora teñidas de color azul claro, de celeste? Bueno, por ahí aparece, recién presentaba la visión negativa, ahora presento la visión positiva y después voy a presentar una tercera visión sobre esta división. La postura de algunos analistas del este establece el foco en la capacidad de los alemanes del este de realizar un cuestionamiento a la autoridad instituida como producto de su historia en la Alemania soviética y de todas las
mentiras o las campañas propagandísticas o todas las contradicciones del discurso oficial de la Alemania comunista en su momento, los ciudadanos supuestamente generaron de alguna manera un gen de resistencia a los relatos oficiales. Y por eso ahora, frente a la situación de Alemania de decadencia y de crisis, pueden reaccionar rechazando a los partidos sistémicos, a los partidos convencionales, y acompañar a los nuevos partidos. Por cierto, algo quizás llamativo para quien carezca de conocimientos de política alemana. En estas provincias del este, no solamente la denominada nueva extrema derecha realiza muy buenas elecciones, sino también la ultraizquierda, ¿sí? O la izquierda dura, la izquierda de Linke. Siempre en segundo lugar o casi siempre en segundo lugar y a veces al revés, hasta hace poco incluso al revés. Entre los partidos más votados aparecen la AfD y hasta hace poco Die Linke. Die Linke abandonó ese lugar y ahora aparecen la AfD y la Alianza Sarah Wagenknecht. Los dos partidos, tanto por derecha como por izquierda, los dos partidos disruptivos y antisistémicos, ¿no? Y contra la guerra. Bueno, esas las dos interpretaciones, la negativa y la positiva. Podemos también, la primera la rechazo por completo, en la segunda algo de verdad sin dudas aparece por ahí, pero también podemos realizar una tercera interpretación en clave socioeconómica ligada a la situación precisamente socioeconómica de estas provincias con índices de desarrollo sociales, económicos, muchísimo menores a los de la Alemania rica, la Alemania occidental, ¿sí? Estas provincias están caracterizadas por, en términos relativos, la pobreza, la marginalidad, la desigualdad, la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Y lógicamente, los ciudadanos de estas provincias, frente a los pésimos resultados de las políticas alemanas en general, de las políticas liberales comandadas por los alemanes occidentales, responden lógicamente con un voto, tanto por derecha como por izquierda, contrario, crítico, de castigo, de bronca, de enojo, ante ese rumbo, en el caso de estas provincias, perjudicial y debido al cual siempre aparecen fuertemente discriminadas y con cifras socioeconómicas muchísimo menores. De hecho, si uno va recorriendo Alemania desde la frontera occidental con Países Bajos hacia el este, hacia Polonia, va a presenciar, una vez terminada la Alemania coloreada de color negro, de repente un cambio visual, ¿sí? En todo su entorno, en las casas al costado del camino, en los caminos, en absolutamente todo, porque va a presenciar un descenso de la capacidad de la capacidad adquisitiva, de la inversión pública, un descenso de la riqueza de la Alemania occidental hacia una Alemania mucho más pobre, algo visible a los ojos inmediatamente, ¿sí? E incluso cuanto más al este, cada vez más parecida es Alemania a Polonia, un país naturalmente mucho más pobre. Y esto obviamente presenta un correlato en el voto. En el voto de los ciudadanos, ¿sí? Esa es la explicación. Si retrocedemos un poco, José, respecto al porqué de la permanencia de esta diferencia y por qué la promesa hecha a los ciudadanos de la Alemania soviética en su momento de riqueza, de desarrollo económico y de que pronto todos los ciudadanos de la ex RDA podrían aparecer subidos a un Mercedes-Benz y en una casa espectacular y con un nivel de vida tremendo, como supuestamente presentaba la propaganda occidental la vida en Alemania, en la Alemania federal, en la Alemania del oeste. Bueno, esa promesa obviamente no fue cumplimentada, no fue concretizada de ningún modo, y por el contrario,
comenzó un proceso de expoliación de estas provincias a tal punto que, a pesar de que llamen unificación alemana al proceso de la desaparición de una de las dos Alemanias, no fue realizada formalmente una unificación de dos estados, sino que la Alemania occidental, la Alemania capitalista en su momento, realizó la anexión de las provincias de la Alemania del Este, de la Alemania llamada RDA, Alemania Democrática, ¿sí? De alguna manera desapareció ese Estado, no fue conceptualizado como un Estado en desintegración o un Estado absorbido, sino que fue conceptualizado como algo inexistente y la Alemania occidental realizó la anexión de provincia por provincia de las partes constitutivas de esa Alemania soviética. Y comenzó también un proceso ahí de desguace de la industria instalada ahí, la industria pesada, la industria del carbón, la industria metalúrgica, la industria naviera, por ejemplo, muy importante en la zona del norte. Todas esas industrias desarrolladas al calor de el modelo soviético, ¿no? de la economía planificada y demás, bueno, prácticamente todas ellas desaparecieron. En algunas realizaron privatizaciones a un precio vil, ¿sí? Porque muchas de esas empresas presentaban productividad y competitividad equivalentes a las empresas, no todas, pero algunas sí, a las empresas occidentales. En esos casos realizaron una compra. Todas estas empresas aparecían en poder del Estado y el Estado las abandonó por dos monedas, ¿sí? Realizaron una privatización de esto a precios risibles, un tremendo negocio, por sobre todas las cosas, para los bancos occidentales, y en muchos otros casos en los cuales las empresas no generaban grandes ganancias, pero sí generaban muchísimos puestos de trabajo para la gente en la región, ¿sí? Algunas generaban pérdidas, pero otras no tanto, otras básicamente realizaban la producción de un determinado producto para el consumo dentro de la Alemania soviética y del bloque soviético, no generaban grandes pérdidas, pero sí empleo para toda la región y por ende sentido en la vida de muchísima gente. Bueno, todo eso fue desaparecido de un plumazo y lógicamente las personas a partir de entonces desempleadas, marginalizadas de todos esos trabajos y devenidas en receptores de la ayuda social, en muchos casos con fuertes problemas, lógicamente, de alcoholismo, de drogadicción, etcétera, etcétera. Las consecuencias propias de alguien sin trabajo, sin un sentido en su vida, sin una actividad realizadora como ser humano. Bueno, eso generó una destrucción del tejido social existente y este deterioro socioeconómico y, lógicamente, la correspondencia en el voto final de esta gente por partidos o bien de la derecha o bien de la izquierda, pero partidos en contra del sistema, porque el sistema genera para ellos una situación de mierda, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Esa la lectura de este mapa y esta ruptura entre la ex Alemania occidental y la ex Alemania oriental. ¿Después de cuántos años ya? Desde el 90 en adelante. Ya casi, 35 años. 35 años y todavía esta ruptura en la sociedad alemana. Ahí la promesa incumplida de la unificación real de los territorios alemanes. Sí, hemos de decir que ese proceso que sufrió Alemania tras la caída del muro de Berlín, y como bien dices, la anexión de las provincias del este alemán sin contar, por supuesto, con la existencia del Estado de la RDA, digamos que el impacto social que tuvo fue similar al mismo que tuvo el corazón de Rusia, que tuvo Moscú, con la venta de todo el tejido industrial, productivo y económico hacia el sector privado, generalmente hacia los oligarcas, que evidentemente expolieron por completo las riquezas del pueblo que ya no era soviético, pero recientemente
Sí, y claro, tuvo eso un gran impacto, tan así que se volvió algo habitual en Moscú, que en el propio metro de Moscú vivían hasta colonias de niños que, en fin, consumían pegamento e incluso casi que se prostituían. Digamos que eso fue la llegada de la democracia liberal, de mercado pletórico capitalista, tan magnífica hacia la horripilante dictadura soviética, ¿no? Digamos que el, el ciudadano de, la antigua, de las antiguas repúblicas socialistas vio mermada sus posibilidades de vida y, por supuesto, vio reprimida por completo las perspectivas de futuro. Pero nadie se para a analizar que, oigan, si este nuevo sistema occidentalista llegó a la parte oriental de Europa, ¿por qué cuando cayó la Unión Soviética, cayó por diferentes motivos, no solo internos, sino también externos, ¿por qué la mayoría de las poblaciones de esas repúblicas que ahora se veían supuestamente beneficiadas por la llegada de la democracia, por qué muchas de ellas la gente empezó a salir corriendo hacia la parte occidental? Había llegado ya el capitalismo. O sea, había ya instaurado el paraíso en la tierra. ¿Por qué hubo esas grandes movilizaciones, inmigraciones desde Moscú, por ejemplo, hacia las partes occidentales de Europa? ¿O por qué la parte este de Europa ha permanecido desde entonces como siempre la menos desarrollada y la más pobre de Europa? Es que nadie se pregunta según qué cosas. O sea, por eso, por ejemplo, en la parte del este de Alemania, pues surgió la llamada nostalgia, pues eso, la nostalgia de la antigua, el antiguo régimen germano oriental. Es completamente comprensible. Pero digamos que Alemania está a otras cosas, hay que decirlo, Ezequiel. O sea, aquí estamos dando por hecho muchos aspectos que deberían tener un Estado, como viene siendo la llamada soberanía. La llamada soberanía nacional, que Alemania, recordemos que no tiene nada de eso, ¿eh? No tiene absolutamente nada de eso. Digamos que la República Federal Alemana, o sea, no tiene ni constitución, tiene una carta otorgada y es un país ocupado por los Estados Unidos con casi 50.000 efectivos. Sí, bueno, la situación básicamente aparece similar en muchos otros países europeos devenidos tras la Segunda Guerra Mundial en el brazo europeo, en el brazo, sí, euroasiático de la hegemonía estadounidense. En el caso en el caso de Alemania, como país derrotado en la guerra, bueno, Alemania presenta alrededor de 50 bases militares estadounidenses, una constitución impuesta inclusive, por lo menos el proyecto inicial de la constitución fue establecido por los Estados Unidos. Ahora, debemos realizar una distinción entre los tiempos históricos, porque inmediatamente después de la guerra, para la Alemania derrotada, la Alemania occidental, ¿sí? Con la Alemania oriental, bueno, ahí podemos realizar un análisis en paralelo con un montón de otras características por su ligazón a la Unión Soviética. Pero para la Alemania occidental, una Alemania derrotada, humillada y demás, generaba sentido en los años 50, 60 y 70 establecer una alianza con la potencia emergente, los Estados Unidos, más aún si esa potencia, Estados Unidos, determinaba que Alemania debía comenzar un proceso de desarrollo económico de manera que no presenciásemos o que no comenzase en Alemania una situación similar a la sucedida después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos, después de la Primera Guerra Mundial, la Alemania derrotada parece destruida, económicamente endeudada, bueno, en una situación terrible, y eso genera mucho resentimiento, el surgimiento del nacionalsocialismo y la reaparición de Alemania con toda su potencia económica y militar, pero en abierta contradicción contra los Estados Unidos e incluso contra Reino Unido, contra las potencias de ese tiempo. Entonces, los Estados Unidos determinaron en ese entonces, bueno, no vamos a cometer el mismo error, vamos a
convalidar la posibilidad de un desarrollo económico en Alemania con el Plan Marshall, pero que esa Alemania parezca siempre subordinada a los Estados Unidos. Desde el punto de vista de Alemania, en ese entonces, un país destruido, humillado, no solamente destruido militar y económicamente, sino incluso en la constitución de la nación alemana en ese entonces, podía generar sentido que en el caso de el surgimiento de Estados Unidos como nueva potencia, establecer una relación con ellos, aún de cierta subordinación, pero con mucho apoyo económico, con el Plan Marshall, por cierto, antes referido, con apoyo, con coincidencias en lo político y demás, y esto generó la posibilidad del llamado milagro alemán, ¿sí? De alrededor de 30 años de un desarrollo muy fuerte, de estado de bienestar, de un capitalismo keynesiano, de un capitalismo con mucha intervención estatal y mucha riqueza y muy buen nivel de vida para el común de los alemanes. Eso en aquel entonces, ¿sí? Incluso a costa de la soberanía. Pero bueno, en un acuerdo desde el punto de vista realista, ¿sí? Estoy realizando un análisis realista más allá de las consideraciones ligadas a los valores, la cultura y demás. Alguien podría responder, bueno, pero Alemania abandonaba su soberanía de esta manera. Sí, en gran parte sí, con las bases militares estadounidenses, pero frente a la Alemania de finales de los años 70, comparada con la Alemania destruida después del nazismo, bueno, evidentemente, a partir de eso podemos determinar que en ese contexto generaba sentido ese camino tomado por Alemania, además de que no podía tampoco establecer muchos otros, cursos de acción. Eso por otro lado, podría haber comenzado una política de defensa de su soberanía desde la destrucción total posterior a la Segunda Guerra Mundial, una enemistad con Estados Unidos y aparecer 30 años después o 40 años después todavía en una situación deplorable. Entonces, en ese sentido, sí aparecía como algo lógico esta situación. Pero claro, a partir de la caída del muro de Berlín, el comienzo del orden unipolar y posteriormente el comienzo de la crisis de ese orden unipolar, como así también del sistema económico ligado a ese orden unipolar, más aún después de la caída del muro de Berlín, un orden económico neoliberal, un orden económico financiarizado, desindustrializado, con el correr de los años más acá, un orden económico ligado a las grandes corporaciones tecnológicas, entre las cuales no aparece una sola alemana. Bueno, todo eso de repente comenzó a protagonizar un cambio y a partir de entonces ya no generaba sentido o no genera sentido para Alemania esta subordinación a los Estados Unidos, lo mismo que para Europa, y en su lugar, en mi opinión, a partir de entonces Europa debería realizar un giro, sí, hacia la autonomía, hacia la soberanía, hacia la independencia y a abandonar esa subordinación a Estados Unidos en algún momento beneficiosa, pero hoy día, ya desde hace algún tiempo, ya no más, ¿sí? Bueno, tanto Alemania como Europa no pueden protagonizar ese giro. Establecieron la Unión Europea, sí, pero la establecieron en gran medida como un brazo político de la OTAN, y si en algún momento aparecían atisbos de independencia y de autonomía a lo largo de los primeros años exitosos de la Unión Europea y de la reconstrucción alemana, los años 50, 60, 70, todavía no aparecía ahí la Unión Europea, pero sí las primeras alianzas en esa dirección. Bueno, si en ese momento podía generar beneficios para Europa, cuando comienza este giro hacia la unipolaridad y hacia el neoliberalismo, incluso dentro de la Unión Europea, ¿sí? Y esto determina que Bruselas aparezca como un poder
independiente, autónomo, sin relación con los pueblos europeos y un defensor a rajatabla de las políticas neoliberales y no de las políticas ligadas de las políticas de las grandes multinacionales y no las políticas beneficiosas para los pueblos, para las personas de a pie. Bueno, en algún momento eso aparecía en disputa, ese sentido de la Unión Europea, pero sin dudas desde principios de la década de 2000 esa disputa desapareció y la Unión Europea y los países individuales también realizaron un giro hacia la subordinación total y absoluta a Estados Unidos en un contexto ahora negativo para sus intereses, a diferencia del contexto después de la guerra. Y esa es la situación actual, José. Además comienza una guerra, la guerra acelera todo esto, y hoy día parece Europa ya no solo subordinada a una potencia mundial como Estados Unidos en decadencia, sino que con la elección de Trump en Estados Unidos, ahora esa potencia en decadencia relativa a Estados Unidos incluso rechaza a Europa y a menudo genera gestos de humillación, como la humillación de Macron hace unos días cuando realizaba una visita, por cierto, bastante lisonjera a la Casa Blanca, lo mismo Starmer, el premier británico, ahora la cuestión de Ucrania y que todo, ¿no? El reto a Zelensky y que inmediatamente después de lo sucedido ayer todos los líderes europeos apareciesen fuertemente en apoyo a Zelensky, por ende a favor de la continuidad de la guerra contra un poderío militar infinitamente superior como el de Rusia, porque en el marco de esta pérdida de autonomía y de soberanía, Europa abandonó su capacidad militar y su capacidad de defensa. Entonces, esa es la situación hoy día. Soberanía, autonomía, ninguna, para colmo tu patrón humillándote, y un deterioro socioeconómico permanente en contraposición a lo que podía representar la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando ahí sí generaba, en el marco de la bipolaridad y con la Unión Soviética y todo el bloque soviético a tu derecha, generar una alianza hacia la izquierda. Esto de derecha e izquierda no en el sentido político, sino hacia el este y hacia el oeste, en ese sentido. Bueno, ese cambio, los líderes europeos no lo pueden metabolizar y por eso presentan en sus discursos a veces afirmaciones como si no hubieran abandonado la Guerra Fría, conceptualizan todavía a Rusia como la Unión Soviética y a Estados Unidos como el gobierno de las libertades y las democracias y el comienzo de la democracia, como una película de Hollywood. Bueno, ese mundo desapareció hace tiempo. Los europeos todavía no están conscientes, los líderes europeos no están conscientes de esto, y las sociedades, y todo esto aplicable a Europa como a Alemania, porque el proceso es el mismo, y las sociedades lamentablemente no participan, no rechazan esto, no están movilizadas, y convalidan entonces estas decisiones, este rumbo político, económico y social de Europa en un sentido contrario a los intereses soberanos y nacionales de cada uno de los países. José, sí, aparece lo que hemos visto ahora sí. Uh-huh. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Genial. Sí, lo que estamos presenciando es directamente la derrota de las estructuras que se establecieron en esta parte del mundo en el siglo anterior. Hablas precisamente, bueno, la formación de la primero CECA, después, en fin, la CE, luego la UE. Y recordemos que todo eso se configura, se crea por los Estados Unidos, hay que decirlo, se configura contra la Unión Soviética. Y precisamente ellos sí siguen esa lógica, es decir, ellos sí son coherentes con las políticas anti-este o anti-Rusia. Recordemos que esa desconfianza hacia Moscú siempre ha existido, siempre, en mayor o menor medida. Incluso durante la presidencia de Angela Merkel, que se llevaba bien con Vladimir Putin, porque los dos hablaban alemán, debido a que
el señor Putin en la época soviética pues dirigía la KGB en Dresde. Pero siempre hemos visto que ellos han sentido esa coherencia, al igual que la coherencia del gobierno de este nuevo, entre comillas, nuevo gobierno polaco que se configuró contra Rusia una vez caída la República Socialista y que el propio Churchill en su tiempo calificó como la hiena de Europa. Yo creo que esos papeles no se han eliminado en absoluto. Pero es que también hemos asistido con esta guerra a algo que muchos ya veníamos diciendo, la derrota de la OTAN. Es decir, aquella estructura que siempre se ha concebido como la grandísima estructura de seguridad europea, resulta que no ha sido capaz, es que vamos a entrar ahora en un tema muy, muy enrevesado, no ha sido capaz de derrotar atención, lo que ellos llamaban una gasolinera con el PIB de México, de España o de Italia, que es Rusia. Una OTAN que, a pesar de su inflado presupuesto frente al ínfimo presupuesto ruso, ha sido incapaz de mantener el suministro de armas y de mantener el suministro de munición en el frente. Una OTAN que ha sido completamente incapaz de establecer un plan de salida de la guerra. Y, por supuesto, unos administradores de Bruselas, porque es que no son otra cosa presidentes europeos, una incompetencia total de ya no solo de hacer velar sus ideas por las cuales ellos defienden, porque son hipócritas en un sentido ideológico más amplio, sino de no ver que esta guerra, incluso la extensión de esta guerra, ha sido en detrimento también de las propias poblaciones europeas, porque ellos han gobernado en función de los intereses de los Estados Unidos en Europa, en detrimento del bienestar de sus poblaciones. Y ahora estamos viendo el impacto negativo en los anteriores gobiernos, es decir, en esos gobiernos que han administrado el poder en Europa, en ese lapso de años. Pero aquí hablamos de diferentes derrotas, es decir, hablamos de una derrota tras otra. Es decir, diferentes estructuras que se crearon en el siglo anterior contra Rusia, las vemos ahora derrotadas una tras otra en un sentido amplio y paulatino. Y además podemos ver cómo, por ejemplo, mientras los países BRICS, incluso también los Estados Unidos, van por una dirección, que es donde tenemos que ir todos, nosotros vamos directamente hacia la contraria. Y digamos que saltando un poco el charco y también haciendo un poco extensivo para el tema de la guerra, digamos que mientras los europeos siguen con la cuestión de seguir alimentando en fin, las muertes en el tablero ucraniano, a pesar de eso, los Estados Unidos están velando directamente por una salida de la guerra. Aquí estamos a lo contrario, porque aquí seguimos la política del camino se corta y el tonto sigue, básicamente. Y pudimos ver ayer cómo Ucrania se mostró como lo que realmente es, al igual que el señor Macron, porque a mí me pareció súper gracioso que lo tratara como si fuera un monigote, porque lo que es el señor Macron, detrás a Macron, y luego lo sentara en un banquito a su derecha, en una esquina, allí en la mesa, en el despacho Oval, al lado de un marquito que no podía ni poner el codo. Es decir, era una imagen tan deplorable de lo que es tanto Ucrania como lo que es Europa. Porque recordemos que Trump no se ha querido reunir con Ursula von der Leyen ni nada, porque quiere tratar de país a país, porque no reconoce en absoluto a la Unión Europea, porque ha estado contra él incluso en la candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Y ahora vamos a poner la siguiente noticia para ir metiendo el siguiente tema, que yo creo que es bastante relevante en esto. Y luego vamos a ir a una imagen que es mucho más identificativa, ¿no? Pues aquí, esto es en fin, una noticia de France 24. Dice, Trump se enzarza con Zelensky en la Casa Blanca. ¿Qué impacto tendrá esta pelea? Yo creo que ayer quedó todo bastante más que claro, Ezequiel, porque se vio directamente como el propio Zelensky pues, admitió que esta guerra está desde 2014 y que trataba básicamente a Estados Unidos como a partir del personaje que los propios occidentales le han creado, que es poco más que el Salvador de Occidente, y que nosotros estamos allí por vosotros. Esto es directamente, esto es una imagen delirante. Es decir, si hay una palabra que define Europa, es delirio al completo. Bueno, lo de ayer en la Casa Blanca
de alguna manera representa la coronación de un proceso ya iniciado hace bastante tiempo con la implosión del proyecto Ucrania, como lo llaman muchos, el proyecto de generar a través de la guerra en Ucrania una derrota estratégica en Rusia, un proyecto completamente fracasado porque no solo no pudieron determinar la derrota estratégica de Rusia, sino que hoy Rusia parece mucho más fuerte que antes de la guerra y por sobre todas las cosas, la guerra generó como efecto no deseado para los promotores occidentales de la guerra la alianza entre Rusia y China. Y ahí sí aparece el juego a escala global, ¿sí? El tablero más grande de todo. Siempre debemos conceptualizar la geopolítica como un juego de distintas dimensiones, distintos tableros. En el tablero mayor, el tablero ubicado más arriba, ahí aparecen las grandes potencias y la dinámica entre ellos, y más hacia abajo, bueno, presenciamos los tableros de disputa regional e incluso los nacionales también. Bueno, la disputa regional a través de la guerra entre Ucrania y Rusia en términos formales, pero ahí en realidad participa la OTAN. La disputa regional entre la OTAN y Rusia generó consecuencias para el tablero mayor, el tablero de la geopolítica global, a través de la unión de Rusia y China como producto de una política hostil común de Estados Unidos. Y ayer presenciamos la implosión de esto de manera muy cinematográfica, ¿sí? Nadie podía vaticinar una ruptura de este tipo frente a las cámaras en vivo y en directo, pero el proceso político y geopolítico ya parecía direccionado en ese sentido desde hace mucho tiempo. Lo vaticinábamos hace bastante tiempo, ¿no? También podemos realizar una reflexión sobre las perspectivas de Zelensky ahora personales, porque si ya no lo quieren los rusos, lógicamente por la guerra, no lo quieren los ucranianos por las consecuencias devastadoras de sus políticas para la propia sociedad ucraniana. Su exilio podía parecer ligado a Estados Unidos, a Reino Unido, pero siempre con el posible peligro de un atentado, porque este señor está enterado de muchas cosas, participó en muchas reuniones, ¿sí? Sabiendo muchas cosas, siempre aparecía la posibilidad de un atentado de la CIA, del MI6, Es de un los cabo servicios de suelto, Quique. inteligencia, Es un cabo suelto. efectivamente, y que lo presentaran obviamente como obra del maldito KGB o el FSB ahora llamado, etcétera, etcétera. Bueno, pero por lo menos, seguramente en la cabeza de Zelensky podía aparecer una línea de salvataje hacia Occidente. Bueno, ahora Estados Unidos cerrado. Reino Unido, de todos los países ayer, de todos los primeros ministros y presidentes europeos, presentando inmediatamente después de esta disputa su apoyo a Zelensky, solo uno hasta el momento, por lo menos hasta hace algunas horas, no realizó declaraciones de apoyo a Zelensky. Básicamente Starmer, Reino Unido. Con lo cual, esa línea de salvataje personal de él también aparece cerrada. ¿Qué querrá o hacia dónde podrá este muchacho comenzar su huida? Cada vez más difícil, y cada vez más posible la salida con los pies hacia adelante, ¿sí? En un ataúd para este señor. Sobre la OTAN, José, para redondear. La OTAN desde el principio apareció como el brazo estadounidense para la contención de el bloque soviético, pero a la vez también para la subordinación de Europa. Y de hecho, así el primer secretario general de la OTAN lo presentaba así, ¿no? El lugar para los estadounidenses adentro, los soviéticos afuera. Ese oficialmente
el fin de la OTAN, ¿sí? La defensa frente al malvado enemigo soviético, pero a la vez también en esa definición lo presentaba de esa forma. Estados Unidos adentro, la Unión Soviética afuera y los alemanes abajo. Abajo. ¿Sí? Entonces, esa es la doble función de la OTAN. Por un lado, la contención de la Unión Soviética y la dominación de Europa. Hasta la caída del muro de Berlín, más o menos realizó esa función, así como el Pacto de Varsovia realizaba la misma función al otro lado del globo, la OTAN realizaba esta función de, bueno, acá aparecemos todos unidos, si comienza una agresión contra uno, comenzamos una guerra total, por ende, eso determina la disuasión de cualquier conflicto y lo mismo el Pacto de Varsovia al otro lado del muro de Berlín. Si la OTAN comienza un ataque antes de la caída del muro, entonces responde todo el bloque soviético, entonces nadie comienza un ataque. Hasta ahí, más o menos, todo en orden e incluso, lo remacho una vez más, en ese sentido podía generar beneficios para Europa en ese lugar, más allá de la subordinación a Estados Unidos, el desarrollo económico propio a la pertenencia al bloque occidental, a los Estados Unidos como principal potencia económica, militar y política de Occidente en ese entonces, etcétera, etcétera, ¿sí? Aparecían por ahí algunos miembros más díscolos o más favorables a una política más soberana, sí, que la OTAN no respondiera directamente a los intereses estadounidenses, sino que apareciesen algunas voces disidentes, como la francesa con De Gaulle, etcétera, etcétera. Pero bueno, es el orden del mundo, más o menos las cosas en funcionamiento, hasta la caída del muro de Berlín y el colapso del bloque soviético. Ahí, ante la desaparición del bloque soviético, el Pacto de Varsovia, la OTAN, si efectivamente hasta ese entonces aparecía como alianza defensiva, debía desaparecer. ¿Para qué el mantenimiento de una alianza para la defensa contra el bloque soviético si el bloque soviético desapareció? Bueno, a partir de entonces la OTAN metamorfosea en una alianza expansiva hacia el este y mucho más represiva hacia Europa también. Entonces, los europeos abandonan por completo la cuestión de la seguridad en las manos estadounidenses, ¿sí? Antes, a pesar del rol preponderante de los Estados Unidos en la OTAN durante el mundo bipolar, los países, Francia, Reino Unido, la Alemania Occidental, presentaban sus propias fuerzas armadas por la amenaza soviética. Bueno, a partir de entonces abandonan por completo la defensa en manos de los Estados Unidos, comienzan a responder servilmente, más servilmente que antes, pero además sin ningún beneficio a cambio, ¿sí? Y con el comienzo de la decadencia de Estados Unidos, peor aún, y en eso comienza la guerra contra Rusia. Y los rusos, después de la caída fuerte, tras el colapso, la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética, con Putin comienzan un proceso de restablecimiento de su poderío, por sobre todas las cosas, en primer lugar, basado en lo económico y sobre esa base también en lo político y en lo militar. Sin desarrollo económico, imposible la concreción de la soberanía, ¿sí? La soberanía no puede aparecer ligada únicamente a declaraciones altisonantes de queremos la independencia, sino a una base material a partir de la cual vos puedas realizar después esa soberanía en la práctica, ¿sí? Si vos Es lo que, careces... disculpa, es lo que, te lo digo porque tú eres profesor de Relaciones Internacionales y quiero que también lo dejes claro como experto en la materia. Es decir, hay una gran distinción entre lo que se llama soberanía formal y soberanía material. La soberanía formal es quizás la que te reconocen a través de organizaciones como la ONU de que tú eres soberano de una independencia en tu país, pero luego esa soberanía no tiene por qué ir, no tiene conectada con la material, que es que tienes las herramientas, incluso el portento o potencia efectiva estatal que asegure que de verdad eres soberano. Efectivamente, estatal y económica, José.
porque las dos cosas aparecen unidas. Un ejemplo de La esto, política es economía. básicamente. Hay que Un acabar ejemplo con el gusto extremo de neoliberal. esto, José, Sí. exactamente, un ejemplo extremo de esto. Corea del Norte, a través de su desarrollo nuclear, generó, sin dudas, ciertos niveles de soberanía, todo el mundo con miedo a comenzar un problema con Corea del Norte por las bombas, pero a la vez, por su, hasta el momento, escaso desarrollo económico, ¿sí? Bueno, a menudo presenta la necesidad de establecer alianzas con China para que la inversión china genere desarrollo económico dentro de las fronteras de Corea del Norte. Entonces, soberanía basada únicamente en lo político y en lo militar, sin una base material, bueno, eso necesariamente determina en algún momento una dependencia económica y eso también cercena tu soberanía, ¿sí? Por eso los coreanos del norte, en los últimos años, conscientes de esto, comenzaron a establecer vínculos con China para maximizar también su capacidad económica, ¿sí? Bueno, de vuelta a Europa. La soberanía formal o debe responder en este momento no solamente la soberanía material, la soberanía real no solo puede responder a declaraciones altisonantes, sino también al desarrollo de una política económica como base para esa soberanía. Y esa política económica o ese desarrollo económico antes de la caída del muro de Berlín podía parecer ligado a la alianza e incluso a la subordinación de Europa a Estados Unidos, sí, pero ahora ya no. Ahora ya no, porque la economía estadounidense presenta gravísimos problemas, porque como polo emergente en la geoeconomía global aparece China. Entonces, ¿cuál el curso de acción lógico para Europa? Abandonar esa subordinación a Estados Unidos y comenzar su propio camino. Y ahora retrocedo de nuevo, en términos económicos también. Ahora retrocedo a lo de la OTAN. Comienza la guerra con Rusia. No puede toda la OTAN, no ya solo Europa no puede de ninguna manera participar en una guerra de igual a igual con Rusia, pero tampoco puede Estados Unidos. Esto es lo interesante, este es nuestro gran descubrimiento aquí en esta guerra. No puede Estados Unidos porque el modelo de defensa basado en el orden neoliberal en Estados Unidos generó una política de defensa centrada únicamente en la ganancia y en el gran negocio, ¿sí? ¿Y qué determina esto? Que Estados Unidos realice inversiones fastuosas en defensa, en armamento, en sus fuerzas armadas. Esa inversión enorme genere ganancias extraordinarias en unas pocas empresas armamentísticas estadounidenses del complejo militar industrial, pero a la vez esas empresas no puedan generar armas útiles verdaderamente para la guerra. ¿Por qué? Porque aparece más conveniente en términos económicos, en términos de ganancia para las multinacionales armamentísticas estadounidenses, los sistemas de armas súper complejos, súper enrevesados, súper tecnificados y así súper caros, pero sin masividad y sin resistencia, ¿sí? Por eso generaron un montón de sistemas de armas espectaculares para la propaganda, para los videos de YouTube o de TikTok, pero una vez puestos en acción, debido a su tremenda complejidad, inmediatamente presentan muchísimos problemas y por sobre todas las cosas, por su elevado coste y por esta complejidad, no pueden aparecer como armas masivas. Entonces, ¿qué mejor que un tanque bueno, confiable, reparable, producido masivamente o
un tanque súper complejo con Wi-Fi y incluso esto, lo del Wi-Fi dicho en broma, pero con un motor de avión, como por ejemplo el tanque Abrams, un motor, una turbina a queroseno, como un motor de avión puesto en un tanque. Y eso, claro, en las características del tanque aparece espectacular. Uy, qué potencia este tanque, qué complejo, un motor de avión metido en un tanque, qué increíble. Claro, después ese tanque puesto en el barro del combate, primero no podés generar decenas de miles, podés generar como mucho unos pocos miles por el precio y por la complejidad de esos sistemas. Y después puestos en el barro, al poquito tiempo aparecen descompuestos, los tanques Abrams, en efecto, a los pocos kilómetros los filtros de aire aparecen tapados, presentan un consumo elevadísimo de combustible, entonces recuerdo caso, el reporte de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la operación llamada Tormenta del Desierto en Irak. Realizaban avances por el desierto sin resistencia de las defensas iraquíes, y en un momento los tanques aparecían con su tanque de combustible, perdón por la redundancia, prácticamente vacíos, y en un momento aparecían sin combustible y debían realizar una pausa hasta la llegada de los camiones cisterna detrás, ¿sí? Eso por este motor súper complejo de avión metido en un tanque. Claro, pueden acelerar mucho, pero al poco tiempo carecen de logística para el suministro de combustible. Bueno, es el negocio de la defensa basada en las superganancias, y eso apareció por primera vez a la vista en su inutilidad, en su carácter de superfluo en términos militares en esta guerra, porque frente a la masividad y a la simpleza de las armas soviéticas, aparece la OTAN en términos defensivos de sistemas de arma, aparece completamente superada por un país con una inversión en defensa infinitamente superior al de todos los países de la OTAN, ¿sí? Eso dicho muy en términos generales como explicación del porqué de la derrota de la OTAN, toda la OTAN, con su enorme presupuesto de defensa, contra Rusia. Después también aparecen otras cuestiones ligadas a la doctrina militar y a un montón de otras cosas ya más complejas propias del análisis militar, pero esta es la razón de nuestro descubrimiento sobre el mito de las armas milagrosas, súper complejas, súper refinadas de Occidente frente a los viejos y malos armamentos soviéticos. Bueno, al final también mentira, lo de viejos y malos, porque de viejos no, también desarrollados, pero pensados para la masividad y para una guerra en serio, ¿sí? Esto como si uno quisiese el transporte de mucha gente de un lugar A a un lugar B, y los rusos apareciesen con autobuses y la OTAN apareciese con Lamborghinis. ¡Ah, qué bueno mi Lamborghini! De color fucsia, con la música a todo volumen, acelera de 0 a 100 en 2 segundos. Bueno, al tercer viaje de A a B, los Lamborghinis todos descompuestos o quizás rotos por un pequeño desnivel en el camino, y los buses rusos van despachando de a miles los soldados a su destino. Entonces, ¿qué mejor para esa tarea? ¿Un Lamborghini o un autobús? Lógicamente un autobús. Bueno, es una equiparación un poquito en broma sobre las diferencias de los modelos de defensa basados en las superganancias en el caso de la OTAN y basados en el objetivo de la defensa en el caso ruso. Sí, sobre todo partiendo de que tanto en un país como en otro se rige una lógica muy diferente. Claramente en los Estados Unidos se rige esa lógica del máximo beneficio propia de la sociedad donde vive. Y en cambio en Rusia, pues aún muchos no se enteran que queda igual si eso reporta beneficios o crea un grandísimo déficit, porque básicamente era una guerra existencial para Rusia. Pero de la misma manera era una guerra existencial para la OTAN, pero la OTAN no era coherente con esa lógica en muy buena parte. Y oye, esto recuerda un poco pues a ese aspecto de la Segunda Guerra Mundial donde precisamente Alemania, el lugar donde, por cierto, tanto tú como yo nos encontramos, en dicho contexto histórico, siempre el nacionalsocialismo vendió
las llamadas armas milagrosas para ganar la guerra. Y digamos que es un componente o un aspecto que se ha repetido en este conflicto. Y curiosamente, pues volviendo a la cuestión de la OTAN, yo creo que hay algo mucho más que refleja en un sentido visual impactante cuál ha sido el resultado de toda esta cuestión y digamos, el punto de la trayectoria actual de la OTAN. Y yo esto te lo voy a, te voy a quitar, por supuesto, esto, y te lo voy a poner con algo que yo creo que queda muy claro y resume en absoluto cuáles han sido estos 3 años, pero sobre todo el día de ayer. Esta es la imagen, como podemos ver. Yo creo que ha quedado completamente claro. A las marionetas, cuando ya dejan de cumplir su función, incluso ya se presentan bastante defectuosas, se las echa al cubo de la basura para su reciclaje. Efectivamente. O en este caso para su desaparición, porque una de las cosas que va a pasar seguramente con Zelensky es que acabe como su antecesor Stepan Bandera, que recordemos que fue quitado de en medio por un agente de la KGB. A partir de ahora, José, por cierto, esto del final de Zelensky lo vaticinábamos desde hace bastante tiempo, incluso lo caracterizábamos como Guaidó 2.0, ¿no? Usado y desechado como, bueno, una marioneta del imperio. Lo espectacular, la patada, esa marca puesta ahí, la patada en el culo tan cinematográfica, eso es lo llamativo. Ahora, a partir de ahora, vamos a presenciar el siguiente escenario con respecto a esta situación. Va a rectificar Zelensky, va a capitular frente a Estados Unidos, bajando la cabeza y convalidando cualquier cosa puesta en ese famoso acuerdo sobre minerales. Lo que Estados Unidos quiera lo acompañará con su firma Zelensky. Y los líderes europeos, tan cocoritos, tan petulantes en su apoyo a Zelensky hasta ahora, capitularán también. Es el escenario más probable. La otra alternativa a esta sumisión lacaya y leguleya de los serviles líderes europeos aparece en comenzar una guerra directa con Rusia, sin Estados Unidos, e incluso con Estados Unidos en contra en gran medida. Bueno, y esto determinaría una catástrofe para Europa y para, bueno, la gente movilizada. Afortunadamente ese escenario parece muy poco probable porque las sociedades europeas van a rechazar cualquier intento de movilización cuando la guerra genere para el común de la gente consecuencias no ya solo económicas en cuanto a la inflación, el desempleo, la recesión, la falta la escasez de energía y demás. Cuando genere de repente la movilización de un familiar tuyo, bueno, ahí la gente va a reaccionar, pero muy probablemente antes de eso, de una locura de ese tipo, todos los líderes europeos, incluido la marioneta de Zelensky, vayan a la Casa Blanca a presentar, vayan a presentar en la Casa Blanca su declaración de sumisión total y absoluta, y Rusia y Estados Unidos determinarán el final de esta guerra, el acuerdo, de aquí a bastante tiempo, por la enorme cantidad de cosas todavía no definidas, no solo sobre Ucrania, sino sobre muchas otras cuestiones geoestratégicas, y los europeos deberán acompañar estas decisiones bajando la cabeza. Y esto, lo remacho una vez más, esto responde a las decisiones tomadas por el liderazgo europeo. No debía necesariamente Europa aparecer en esta situación. Si hubieran acompañado una política en el caso de seguridad, de una política de seguridad autónoma, soberana, independiente, propia, como muchos de nosotros preconizamos desde hace mucho tiempo, y algunos líderes europeos escasos y excepcionales también, entonces Europa aparecería en una situación distinta si no hubiera presentado una posición de guerrerismo, sino de
negociación, incluso de cumplimiento de los acuerdos de Minsk en su momento. Pero bueno, los errores autoinfligidos por Europa generaron esta situación y ahora comienzan las consecuencias, todas ellas negativas para Europa. Sí, esto ha sido, pues, digamos que era la crónica de una muerte anunciada, porque prácticamente, y creo que ya por las características del conflicto, era aparte que es algo que le repitió el señor Donald Trump el día de ayer a Zelensky, y es que era una guerra que no podían ganar. Mediante el principio de que Rusia era una potencia nuclear. Tú no puedes ganar una potencia nuclear, incluso si tú eres también una potencia nuclear, porque aquello pues establece aquella ley o ese estado de cosas que es la de destrucción mutua asegurada. Y también se aprende otra lección, y es que no te puedes meter en el marco o en la franja de seguridad de una potencia regional como es Rusia. Pero esto, por supuesto, seguimos sin enterarnos de la tostada, aunque tengamos episodios históricos tanto pasados como recientes en América. El mejor ejemplo son los Estados Unidos, ya no solo con la llamada crisis de los misiles a principios de los 60, donde claramente pues, Estados Unidos, como una potencia regional, no puede permitir que haya misiles soviéticos pues, a unas pocas millas de su costa de Miami. Claro, eso que ello desató una configuración y desconfiguración de la agresividad fría, en este caso, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De la misma manera que el señor Lavrov, creo que fue en 2021, pues dijo que qué le parecería a Anthony Blinken, qué le parecería a los Estados Unidos si de repente Rusia pues pusiera sus bases militares, creo que eran los países de Nicaragua, Venezuela y no recuerdo el tercer país, era Cuba. Y claro, pues dijo Anthony Blinken, tras haber defendido a Ucrania, pues que eso no lo podemos permitir. Claro, es otra potencia regional y sigue esa lógica, porque, como bien sabes, aquí se rige la lógica del realismo político, incluso en el marco de las relaciones internacionales. Los padres de esa escuela, entre comillas, no de la parte predisciplinar, sino de la disciplina como tal, son todos, por cierto, estadounidenses de ascendencia alemana, en muy buena parte, como el Morgenthau, etcétera. Y rigen esa forma de concebir la realidad geopolítica y actuar en base a ella, y no a las nociones ideológicas como los términos de los derechos humanos, derecho internacional, que son finalmente filfas formalistas que quedan muy bien en los discursos, lo que a efectos prácticos no tienen ningún tipo de sentido. Y claro, lo que pudimos presenciar ayer digamos que fue el acto donde Donald Trump le leía la cartilla cara a cara a Zelensky y veíamos un Zelensky muy arrogante, presentándose como exactamente haciendo ahínco de ese personaje que ha ido formando a lo largo de estos 3 años, pero que no es consciente de que ya ha cumplido su función. Y para que la situación actual avance, él tiene que desaparecer. Digamos que en este caso cumpliendo los objetivos estratégicos que desde un primer inicio Rusia pedía. Es decir, lo que se podía haber cumplido hace 3 años, sin que hubiera un reguero de más de 1 millón de personas muertas por los campos de Europa, se podía haber evitado cumpliendo esas peticiones desde el primer marco de temporal, antes de los 3 años, y además sin que Ucrania hubiera perdido la mitad de su territorio. Entonces hemos visto cómo ha fracasado la política en muy buena parte unipolar, bastante esquizofrénica o propia del Alzheimer de Joe Biden. Hemos visto la derrota de la OTAN en el marco europeo y hemos visto cómo los países europeos siguen en sus 13 queriendo avivar la guerra, eso sí, mediante permiso norteamericano que no le da y mediante armas norteamericanas que no le van a dar. Entonces, digamos que aquí hay una contradicción entre los que viven en una realidad paralela, siguen en un marco ideológico, y los que son conscientes de que el mundo ha cambiado de paradigma,
que hemos pasado de la unipolaridad a la multipolaridad a través, como diría Juan Antonio Aguilar, de una especie de tripolaridad transicional, pero esto no es consciente de la Unión Europea, que, por cierto, no está invitada a ninguna mesa de protagonismo. Y yo creo que la mayor representación la pudimos tener con aquella pamplinela que montó Macron en Francia, por uno y por dos, donde era básicamente la mesa de los niños puesta al margen de las mesas principales donde se están decidiendo las diferentes rutas por las que va a seguir el mundo actualmente. Es que es un paradigma desolador para con los europeos. Sí, de acuerdo con tu análisis, José. Debo redondear mi participación porque me están llamando para otro medio, José Discúlpame. querido, así que mil Sí, disculpas. nada. Sí, ya mucho no puedo más, pero sí, en términos generales, de acuerdo con tu análisis, claro que sí. Sí, pues con tu permiso, como veo que tienes prisa y yo tampoco te quiero robar mucho tiempo, creo que ya demasiado has hecho ya por nosotros. En fin, un sábado a las 10 de la mañana, ¿quién se pone aquí a hablar de estas cosas? Por Dios. Pues en fin, pues ante todo, discúlpame, Ezequiel, porque dije mal el nombre de tu programa, que en realidad se llama Demoliendo mitos de la política y no Desmontando mitos de la política. Discúlpame por esa Más o parte. menos lo mismo, más o menos lo mismo. Nosotros con dos canales, uno llamado Demoliendo mitos de la política, ese mi canal original y el canal conducido por mí. Después nosotros también con un canal muy interesante en el cual yo solo participo como coordinador, como director, llamado DMP Geopolítica, y ahí gente como Juan Antonio Aguilar, Fernando Moragón, Adrián Celaya, Javier Martínez, Eduardo Bior, bueno, Santiago Martínez también, un montón de analistas geopolíticos presentan sus propios programas completamente independientes, con total libertad de análisis geopolítico y geoeconómico. El canal DMP Geopolítica, con una multiplicidad de voces críticas increíble, así que también invitados a la suscripción y a una vueltita por ese segundo canal también. Así que ya sabéis, en cuanto esto termine, id directamente hacia estos dos canales, que yo soy seguidor, por cierto, y que otra cosa no tiene, pero lo que es calidad, lo que es argumento y fundamento, que es algo que precisamente falta en este contexto, pues creo que no le falta, desde mi punto de vista. Así que ya saben, denle like, ponga un comentario, aunque sea para insultar, para que se mueva ese movimiento de difusión que tanto nos hace falta. Y pues nos vemos la próxima semana. Ezequiel, muchísimas gracias y de corazón, gracias por aceptar este horario tan complejo y adaptarte básicamente, pues, en fin, a nuestro contexto. De verdad, muchísimas gracias por todo y Un un placer, placer José. Un abrazo. escucharte. Un fuerte abrazo.